Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 15, día 1, del área de comunicación para cuarto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es El valor de la adolescencia. Agenda de la semana 15, día 1. Competencia a desarrollar. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Identificamos el tema y deducimos relaciones entre ideas en la lectura sobre una adolescente líder. Antes de comenzar la clase de hoy, te invitamos a que vayas y te laves las manos con agua y con jabón. Es momento de desinfectar nuestros espacios y herramientas de trabajo. Debemos de tener mucho cuidado porque juntos podremos vencer el coronavirus. ¿Sabías que hay adolescentes que han luchado por cambiar la visión de los adultos y son reconocidos como líderes? En Pakistán, Malala fue una de estas adolescentes líderes. ¿Recuerdas quién era? Te invito a volver a revisar el texto Malala, símbolo del derecho de las niñas en la educación, que lo encontrarás en las páginas 77 y 78 de tu cuaderno de trabajo del área de comunicación. Para comenzar el trabajo del día de hoy, lo primero que realizaremos es dar una mirada rápida e identificar los elementos visuales del texto, tales como el título y las imágenes. ¿Encuentras imágenes en el texto? No. Entonces es momento de analizar el título de la lectura. Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. ¿Y por qué es un símbolo? Probablemente porque hizo algo en beneficio del derecho de los niños. Muy bien. Siempre debemos comenzar la lectura y el análisis del texto analizando el título del mismo, recuérdalo. Paso número 2. ¿Quién es Malala? ¿O qué la llevó a luchar por el derecho de las niñas a la educación y convertirse en un símbolo? ¿Te acuerdas? ¿Podrías dar respuesta a estas preguntas? Si es que ya nos hemos olvidado, no te preocupes. Es momento de leer nuevamente nuestro texto, pero vamos a leer solamente el párrafo 1 y 2. Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. Apoyemos a Malala. La educación de las niñas es un derecho. Es el lema de un acto que tendrá lugar el 10 de diciembre en la sede de la UNESCO, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Organizado por la UNESCO y el gobierno de Pakistán, su objetivo es impulsar políticas encaminadas a garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela, una prioridad urgente de cara a lograr la educación para todos. El acto rendirá homenaje a Malala Yousafzai, la adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el Valle del Swat, tierra natal de Malala. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos. Prohibir a una niña ir a la escuela es un ataque contra todas las niñas, contra el derecho a aprender y contra el derecho a tener una vida plena. Es inaceptable, declaró la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en octubre pasado. Nada justifica que se niegue a las niñas y a las mujeres el derecho a la educación. Ahora que ya leímos el párrafo 1 y 2, ya podemos dar respuesta a estas dos interrogantes. Entonces, corre, ve y trae tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias, que es momento de trabajar. Copiamos las dos interrogantes con sus respectivas respuestas. Las preguntas son: ¿quién es Malala? ¿Qué la llevó a luchar por el derecho de las niñas o la educación y convertirse en un símbolo? Recuerda que el día de hoy solamente comenzamos la lectura del párrafo 1 y del párrafo 2. Continuando con las actividades, es momento de proseguir con nuestro reporte de lectura. Para ello, en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias, deberemos escribir las siguientes interrogantes y sus respectivas respuestas. Primera pregunta: ¿cuál crees que podría ser el tema del texto? Segunda pregunta: ¿quién es Malala? Tercera pregunta: ¿por qué es un modelo de liderazgo adolescente a seguir? Cuarta: ¿qué derecho humano defendía Malala? Quinta: ¿por qué la UNESCO apoyaba su causa? Sexta: describe la relación que hay entre los dos primeros párrafos. Sí, entre los párrafos que hemos leído. Y por último,
¿El texto leído será un texto informativo? ¿Por qué? ¿Y qué es un texto informativo? Es el texto cuya intención comunicativa es presentar información sobre un acontecimiento actual o pasado y probablemente sea difundido a través de periódicos, páginas web, revistas, etc. Su intención no es contar una historia ni convencer de algo, sino solamente explicar, informar. ¿Qué debes hacer cuando la respuesta no es tan evidente en el texto? Cuando no sabes qué tipo de texto es, entonces debes de inferir las respuestas, es decir, llegar a una conclusión a partir de la información que te brinda el texto. Eso es cuando te formulan preguntas y no encuentras a simple vista la respuesta. La respuesta la debes de inferir. Tercera pregunta: ¿qué debes hacer cuando estás leyendo un texto y desconoces el significado de una palabra? Si no tienes el diccionario a la mano, lo primero que debes de hacer es deducir el significado por el contexto, es decir, observar las palabras que están antes y después del vocablo del término que te puedan dar pistas sobre su significado. También puedes observar la morfología, la estructura de la palabra y obtener su significado por la raíz y los afijos. Y por último, ¿qué puedo hacer para mejorar en las preguntas de inferencias? Se debe de relacionar la información que aparece en el texto con aquellas que se puedan deducir de manera lógica. Conocer el tipo de inferencias también ayuda a descubrir el tipo de relación que hay entre las proposiciones, entre las ideas. Estos son pequeños datos, pequeños tips sobre los tipos de texto y la relación que debe existir entre las ideas del texto. Eso sería todo por hoy.